Sí, nosotros, ¿verdad? Si mientras conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y sí, mucha cosa, ¿verdad? Está misteriosa, ¿verdad? Porque como ya nacimos nosotros 1900 pico, ¿verdad? Entonces, y todo el tiempo pasado, ¿verdad? Nunca experimentamos. No podemos ver, no podemos ir, no podemos encontrar con nadie quien vivía esa época, ¿verdad? Depende de nuestra edad. Nacimos al tiempo, ¿verdad? Y entonces, y realmente mucha cosa pasada, como cosa antigua, ¿verdad? Toda historia antigua pasada, realmente para nosotros queda, ¿verdad? Muchas veces como algo misterioso. Por eso se vienen muchas opiniones, ¿verdad? Mucha idea diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el huerto de Edén, si realmente existió o no, mucha gente pregunta. Y también, ¿verdad? Arca de Noé, ¿qué pasó? Y sobre los montes Ararat se aterrizó, dice, entonces existe el monte Ararat. Ahí se ven muchas preguntas también, ¿verdad? Y según la Biblia, el pueblo de Israel cruzó el mar rojo, ¿verdad? Pisando tierra seca, dice, poniendo pared de agua del mar rojo. ¿Eso es real o ficticia? Realmente, ¿verdad? Sí, ahí se ven muchas discusiones. Por eso se encuentra una ciencia que se llama arqueología, ¿verdad? Arqueología. Entonces los arqueólogos, siempre ellos detrás de la Biblia están investigando, ¿verdad? Buscando si realmente tal como está escrito en la Biblia es son real o falso. Siempre ellos, ¿verdad? Están intentando buscar, ¿verdad? Detrás de la Biblia para ver si con certeza, según lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Por eso arqueología nace por causa de la Biblia, ¿verdad? Sí, porque Biblia dice muchas cosas, pero realmente como que nadie puede ver con su ojo, con su mano no puede palpar, con su ojo no pueden oír, entonces ahí está muy inquieto, muy incógnita, ¿verdad? Entonces, final, se viene una ciencia que se llama arqueología, ¿verdad? Y entonces entre muchas, ¿verdad? Como se llama duda o pregunta, puede ser el fuego eterno, el infierno, ¿verdad? ¿Realmente el infierno existe o no? Ahí se ven muchas también discusiones y también mucha idea también, ¿verdad? Entre hoy en día muchas religiones que se llama, una religión que se llama el Testigo de Jehová, ¿verdad? Y hace casi 200 años atrás, 2 siglos atrás, ¿verdad? Por fundador de una religión que se llama Testigo de Jehová. Ahí se viene, ¿verdad? Nueva doctrina. ¿Sí? Entonces, según doctrina del Testigo de Jehová, no existe el infierno. ¿Por qué? Dios es el amor. Siendo Dios amor, ¿cómo puede hacer el infierno para los hombres a quienes ama tanto? De tal manera Dios amó, él dice, entonces Dios ama tanto al mundo, ¿cómo puede hacer el infierno para quemar al mundo entero, a hombres a quien Dios ama, para siempre en el medio del fuego, ¿verdad? Por eso, y se viene buena idea de ellos, ¿verdad? No existe el infierno. Donde la Biblia, ¿verdad? Y hablan del infierno donde se dice, y ese es un lugar donde quema basura, dice, donde quema basura, ¿verdad? Eso se llama como infierno, ¿verdad? Pero no existe el infierno del fuego eterno donde sufrir eternamente seres humanos amados de Dios. Ahí se ven ya muchos inventos también, ¿verdad? Por eso la Biblia dice una cosa, la gente cree en otra cosa. Si ahí se forma una doctrina falsa, contraria a la palabra del Señor, entonces, y vale la pena, ¿verdad?, chequear con este detalle, ¿eh? Primero, ¿verdad? Y si la Biblia está hablando, Génesis capítulo 2, sobre existencia del huerto de Edén, donde vivía Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva vivían en el huerto de Edén. Y si ese lugar hoy en día no se encuentra en ningún lado, porque invisiblemente no existe. Nadie puede tocar el huerto de Edén, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó con el huerto de Edén? Sí, nosotros cuando llevamos el seminario bíblico siempre chequeamos un poco sobre este tema del huerto de Edén. Entonces, la Biblia, ¿cómo dice? Y geográficamente está hablando con toda claridad, ¿verdad? ¿Dónde era el huerto de Edén?
como dice Génesis capítulo 2, ¿verdad? Versículo desde 8 hasta 14 está mencionando geográficamente dónde se ubicó el huerto de Edén, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó en un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde había oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también pedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hitegel, en hebreo, ¿verdad? En griego es Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí están hablando, ¿verdad? Mencionando sobre el huerto de Edén. De el huerto de Edén se nacen, ¿verdad? Un grande río y se dividen por 4 ríos, dice, por 4 ríos. Pisón y Gión y Hitegel, Tigris, ¿verdad? Hoy en día se llama un río que corren, ¿verdad? A la par de Mesopotamia se llama Tigris, en hebreo Hitegel. Y también otro lado, ¿verdad? Otro lado poniendo en el centro el Mesopotamia, ¿verdad? Corre otro río que se llama el Éufrates, ¿verdad? Entonces Tigris y Éufrates, 2 ríos hasta hoy se nombra. Y realmente ubicación del huerto de Edén debería ser, ¿verdad? Pegado o saliente de 2 ríos, Tigris y Mesopotamia. No, Mesopotamia no, Tigris y Éufrates, ¿verdad? Y 12 ríos más. Se nombran en la Biblia, pero están, ya no existen más actualmente, ¿verdad? Desaparecido 12 ríos que se llama Pisón y Gión. Pero hoy en día, ¿verdad? Con técnica bien avanzada, pueden ver en lo profundo de la tierra, pueden encontrar, ¿verdad? 12 ríos perdidos, 12 ríos fosilizados, ¿verdad? Sin caudal como, ¿verdad? Y 12 ríos que existen hasta hoy, ¿verdad? Éufrates y Tigris, pero 12 ríos con huella, marcación, se encuentra exactamente. Y donde la Biblia dice, ¿verdad? Según dirección de Pisón y Gión, se encuentra 12 ríos fósiles en subterráneo, ¿verdad? Entonces se encuentran 4 ríos. ¿Dónde, verdad? Se encuentran 4 ríos, era el lugar antiguo del huerto de Edén. Exactamente donde se pega Golfo Pérsico. Actualmente, ¿verdad? Los arqueólogos están descubriendo, ¿verdad? Donde se encuentran 4 ríos unidos es exactamente Golfo Pérsico. Y entonces, y si realmente se encuentra 4 ríos total, ahí se ubica, ¿verdad? ¿A dónde fue entonces el huerto de Edén? Ubicación geográficamente se nota, ¿verdad? Que es esa zona donde está Golfo Pérsico. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no existe? La Biblia está hablando de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel, capítulo 31, versículo 18, están hablando sobre, ¿verdad? El huerto de Edén que se sumergió, ¿verdad? Debajo de la tierra. Se derribó en lo profundo de la tierra, dice, ¿verdad? Por eso, Ezequiel, capítulo 31, versículo 18. Ahí viendo, ¿verdad? Dice una palabra así, Ezequiel capítulo 31, verso 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Entonces Jehová Dios hablando, ¿verdad? Futuro de Faraón y su imperio llamado Egipto, ¿verdad? Y final tú, Faraón, ya será, dice, juntamente con que con los árboles gloriosos y grandísimos del huerto de Edén, que están derivados en lo profundo de la tierra.
Así hablando, ¿verdad? Faraón, comparando los árboles del huerto de Edén, ahí Dios, ¿verdad? Menciona dónde queda el huerto de Edén, en lo profundo de la tierra. Así que debajo de la tierra, ¿verdad? Ya nosotros sabemos muy bien, en época de Noé hubo diluvio universal. Casi debe haber pasado 1000 años, poquito más después de Adán, ¿verdad? Mientras que se multiplica gente y final, ¿verdad? Se aumenta maldad y maldad y maldad. Jehová vio que la maldad era mucha en la tierra y todo designio del pensamiento y del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mirando que todo está, ¿verdad? Se están ocurriendo maldad y violencia grandemente en la tierra, Dios planea deshacer, destruir total, con el diluvio por 40 días y noche, ¿verdad? Final de esa época, toda la tierra, ¿verdad? Hasta monte más alta quedó bajo agua, 15 codos más bajo para abajo, ¿verdad? Entonces, y casi 8 metros de, ¿verdad? Y como profundidad más encima de cumbre más, monte más alta quedó. Así que toda la tierra quedó sumergida debajo de agua, ¿verdad? Así que se mantiene casi, ¿y cuántos años? 300 días, ¿verdad? 300 días debajo de agua. Entonces, ahí viene marea, ¿verdad? Por el movimiento del sol y la luna siempre se viene marea, se va y se viene, se va y se viene. Ahí se mueve gran cantidad de barro, ¿verdad? Esa época, debajo de agua, ¿verdad? El huerto de Edén. Y está tapado, ¿verdad? Gastado y total y está compactado debajo de agua, ¿verdad? Por eso, ahora actualmente, como dice Ezequiel 31, verso 18, la ubicación del huerto de Edén, ¿verdad? Es debajo de la tierra, con todos los árboles y con todos los animales. Por eso esa zona, Golfo Pérsico, hoy en día se produce una gran cantidad de petróleo, ¿verdad? Los científicos están aprobando de que la materia, ¿verdad? Prima, ¿verdad? Para hacer petróleo es, ¿verdad? Posible, dice. Porque en esa zona, Golfo Pérsico, se encuentra una gran cantidad de fósiles. Porque según la Biblia, ¿verdad? Era ubicación, ¿verdad? Del huerto de Edén. Dentro del huerto de Edén había todo tipo de animales, ¿verdad? Toda cantidad de árboles y plantaciones. Entonces se llevan en lo profundo de la tierra, se convierte todo, ¿verdad? Bajo tierra, con calor y presión, se convierte en el petróleo. Por eso esa zona Golfo Pérsico hoy en día sale cantidad de petróleo aún todavía, ¿verdad? Sí, explicable esto, ¿verdad? Científicamente. Y también ubicación del arca de Noé. Como dice Génesis capítulo 8, versículo 4, dice, ¿verdad? El arca de Noé reposó sobre los montes de Ararat, dice. Hoy en día, si los arqueólogos, ¿verdad? Con toda técnica más avanzada, ¿verdad? Por medio de satélite, ubicando dónde es exactamente. Cuando se descongela en el medio de hielo permanente en el monte de Ararat, ¿verdad? Ahí pueden chequear donde está algo diferente que otro lado, ¿verdad? Otro lado totalmente blanco, 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 por hielo permanente. Pero cuando se descongela, ¿verdad? Dependiendo del tiempo y se descubre poco, ¿verdad? Algo que no es ni tierra ni hielo. Por eso los arqueólogos, ¿verdad? Científicos suben ahí, donde se marca al final con satélite, ¿verdad? Ellos 2010 subiendo, encontraron el arca de Noé exactamente y se mete adentro y chequean y miden, ¿verdad? Bíblicamente, realmente si ese arca que se encontró sobre el monte de Ararat, ¿verdad? Es exactamente el arca de Noé. Por eso ahí nosotros podemos ver también si el arca de Noé, ¿verdad? Se encuentra hoy en día sobre los montes de Ararat. Pero para ubicar el infierno, el fuego eterno, esta cosa, ¿verdad? Y realmente la Biblia dice, según, ¿verdad? Palabra del Señor, viene repetidamente, ¿verdad? Pero para chequear y debe morir, ¿verdad? Viéndolo tiene que volver para, ¿verdad? Y contar todo. Pero según la Biblia que dice Hebreo capítulo 9, verso 27, dice, de la manera que está establecido que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto el juicio, dice, después de la muerte nadie se resucita. San Lucas capítulo 16, ¿verdad? Hablando del rico y Lázaro. Si el rico vivía muy lujosamente toda la vida, ¿verdad? Llevando banquete diariamente, vestido púrpura, ¿verdad? Como rey él vivía, se viste bien, muy lujosamente.
Pero al revés, ¿verdad? Al contrario, un hombre llamado Lázaro siempre vivía con una pobreza extremadamente. Final, ¿verdad? Y estaba llevando llagas, ¿verdad? No tenía nada, pero lo único que tenía era enfermedad, llaga. Sufriendo tanto y al final él murió. Primero Lázaro antes que el rico. Murió, pero la Biblia nunca dice que fue sepultado. Pero el rico sí murió, fue sepultado. Pero después de haber muerto, ¿verdad? Después de haber muerto, ¿qué es lo que final sí y ocurre? Lázaro en el seno de Abraham, en el paraíso. El rico en el Hades, ¿verdad? Que está total destinado para ya fuego eterno final también, ¿verdad? Ahí se ve la conversación entre Abraham y el rico. Primero él pide una gota de agua, queda negado, ¿verdad? Tú recibiste todo bien para otro mundo, ¿verdad? Pero ahora tú vas a sufrir, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre final, ¿verdad? Pero Lázaro sufrió tanto allá, pero ahora va a estar bien, dice. Porque Lázaro significa nombre de Lázaro, ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces no rechazó la mano de Dios, ayuda de Dios, no la rechazó, final la recibió con corazón humilde. Lázaro y como simboliza, ¿verdad? Uno que es renacido salvo por la misericordia de Dios, teniendo corazón pobre, humilde ante la presencia de Dios. El rico, teniendo corazón, ¿verdad? Con autosuficiencia, rechaza la mano de Dios, final él termina mal, ¿verdad? Y quedó en el Hades, destinado a donde al fuego eterno final, ¿verdad? Entonces en el medio de llama del fuego, dice él, pide una gota de agua, se niega. Segunda petición de él era, ¿verdad? Entonces, Padre Abraham, mande Lázaro que está a la par tuyo, para donde yo vivía antes, para avisar a mis hermanos, allá están 5 hermanos míos, que los avise que existe este infierno, que no venga, ¿verdad? Que no venga ellos aquí, por favor. Pero también queda negada esa petición. Abraham dice, una vez muere, no vuelve más ahí, ¿verdad? Solo ellos oirán a Moisés y los profetas. Entonces el rico dice, no, Señor, si tú enviaras, ¿verdad? Hay otro lado, ellos oirán. Otra vez dice Abraham, ¿verdad? Si ellos no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco irá. Aunque uno se resucite, ¿verdad? A él no va a oír tampoco, dice. Por eso ahí también están mencionando, ¿verdad? Después de haber muerto uno, nunca se revive más, ¿verdad? Por eso hasta el juicio tiene que llegar uno, ¿verdad? Hasta día de resurrección no pueden volver más. Entonces, científicamente, ese punto, ¿verdad? Está limitado para aprobar. Pero hasta ahora, ¿verdad? Toda la palabra de Dios al pie de letra se cumple de una forma perfecta. Entonces vamos a ver por qué razón, para quién, ¿verdad? ¿Cómo es el infierno también? Fuego eterno, ¿verdad? Como testigo de Jehová bien dice que no existe el infierno, porque Dios es amor. Así que Dios es amor, ama el mundo entero. ¿Cómo puede hacer el infierno para meter a los hombres? Según esa lógica, no existe el infierno, dice, ¿verdad? Pero realmente la palabra de Dios dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre menciona sobre el fuego eterno, sobre castigo eterno, sobre juicio final. Y después del juicio final, ¿verdad? Se viene, ¿verdad? Gran castigo con sufrimiento para siempre, ¿verdad? Por eso realmente nuestro enfoque no tiene que ser solo aquí actualidad, sino tenemos que mirar más allá también. Ahí tenemos que calcular, ¿verdad? Cómo ser uno encontrado ante la presencia de Dios después de haber muerto, ¿verdad? Con salvación o no, ¿verdad? Realmente en qué condiciones, en qué forma se va a presentar ante la presencia de Dios, muy importante. Primero entonces vamos a chequear, ¿cuándo Dios hizo el infierno? ¿Cuándo? Ustedes leyendo en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Desde el primer día hasta sexto día, hasta séptimo día que Dios reposó, no se encuentra ningún día que Dios haya hecho el infierno. Primer día Dios hizo la luz. Segundo día Dios hizo expansión para dividir aguas de arriba y de abajo. Tercer día Dios hizo, ¿verdad? Todas las plantaciones sobre la tierra seca, sacándola fuera del agua. Cuarto día Dios hizo estrella, la luna y el sol. Quinto día Dios hizo, ¿verdad? Todas las aves que andan con ala y también seres vivientes que andan con aleta, ¿verdad? En el medio de agua. Y sexto día Dios hizo todos seres, ¿verdad? Insectos, animales, reptiles y bestias y ganados.
que andan con pata. Y finalmente, en el último momento del sexto día, Dios hizo al hombre con su costilla, hizo una mujer. Y Dios cerró su obra de creación. En el séptimo día, Dios quedó reposado, ¿verdad? Como que no tiene nada que hacer porque todo fue hecho. Entonces, ¿cuándo hizo Dios el infierno? Entonces Dios no hizo el infierno. Sí, por eso nosotros vamos a ver, ¿cuándo Dios hizo por 6 días? ¿Dios hizo a los ángeles? No, ¿verdad? Los ángeles antes de creación del universo se había hecho. Por eso, seres espirituales que son ángeles, ¿verdad? Como sirviente para Jehová, ellos fueron hechos, ¿verdad? Entonces, antes de creación del universo, antes de creación nada, ¿verdad? De material, Dios ya había hecho a los ángeles, ¿verdad? Por así que los ángeles no fueron incluidos en la creación de Dios por 6 días. Así que, ¿verdad? Antes de la creación del universo, ¿verdad? Dios había hecho a los ángeles. ¿Hace cuánto tiempo? Realmente no se menciona en la Biblia, ¿verdad? Pero, y Dios antes de la creación del universo, antes del primer día de la creación, Dios había hecho a los ángeles, ¿verdad? Ellos estaban con Dios. Según propósito de Dios, ellos fueron hechos. Pero ellos también, como nosotros, tienen libre albedrío, ¿verdad? Porque ellos son espirituales. Entonces, ellos tienen su propio libre albedrío. Entonces pueden obedecer y pueden desobedecer. Pueden caminar ante Dios siguiendo la orden de Dios o puede rebelarse contra Dios también. Pero la Biblia está hablando sobre corrupción de, ¿verdad? Un ángel llamado Lucifer, ¿verdad? Isaías capítulo 14 dice, ¿verdad? El libro Isaías capítulo 14, ahí están hablando sobre altivez del ángel, ¿verdad? Lucifer, que fue arcángel, como dice Isaías capítulo 14, verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Después dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, dice. Final, ¿verdad? Y por su altivez, ¿verdad? Un ángel llamado Lucifer, hijo de la mañana. Él era, ¿verdad? Tan inteligente, tan brillante y tan poderoso. Él era arcángel, jefe de los ángeles, ¿verdad? Final, él se corrompió por su altivez, porque él quería ser como Altísimo. ¿Quién es Altísimo? Único ser, único llamado Jehová, Dios. Él es el creador, de nada hizo todo, ¿verdad? Él siendo Dios, ¿verdad? Rey de reyes, Señor de señores, ¿verdad? Nadie o nada puede ser como Él, porque Dios es el creador, origen de existencia de todas las cosas, sea espirituales o materiales, todo por Dios existe. Entonces, ese ángel llamado, ¿verdad? Lucifer, hijo de la mañana, ¿cómo puede ser como Dios, creador de Él? Imposible. Un vaso nunca puede ser como fabricante. Un tele nunca puede ser como fabricante, ¿verdad? Un celular, aunque es inteligente, ¿verdad? Entonces, teléfono inteligente, el smartphone, ¿verdad? Puede ser como fabricante, diseñadores o inventor de celular. Nadie puede ser. Ningún, ¿verdad? Celular, aunque es inteligente, pueden ser como fabricante, ser humano. Imposible que sea así. Porque es su, ¿verdad? Nivel totalmente diferente. Como, ¿verdad? Una criatura llamada Lucifer, aunque es inteligente, aunque es, ¿verdad? Tan poderoso y brillante, ¿cómo puede ser como su creador? Imposible, ¿verdad? Esto se llama altivez, por tener su propio libre albedrío, ¿verdad? Él se corrompió final con su altivez, confiando tanto en sí, por ser jefe de los ángeles, él quería ser como Dios. Eso ocurrió antes de la creación de Dios por 6 días, ¿verdad? Por eso esa corrupción de Lucifer antes de creación del universo. Entonces, ¿verdad? Esa época Dios, ¿verdad? Decide cuál, ya castigarlo, ¿verdad? Entonces en el infierno, fuego eterno, Dios lo saca fuera al ángel, ¿verdad? Lucifer.
Y como dice Apocalipsis, ¿verdad? Y están hablando sobre un tercer estrella, ¿verdad? Tercer parte de la estrella. Estrellas son sombra de los ángeles. Entonces, un tercer parte de los ángeles se unen juntamente con el Lucifer, ¿verdad? Entonces se viene golpe estado, ¿verdad? Se viene rebelión contra Dios. Lucifer y sus, ¿verdad? Tercer parte de ángeles, ¿verdad? Ellos se corrompen. Por eso al final ellos quedan desechados fuera del reino de Dios final, ¿verdad? Sí, por eso y la Biblia dice, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, dice, ¿verdad? Entonces, tercera parte de las estrellas del cielo, ¿verdad? Y las arrojó. Entonces, diablo, ¿verdad? Convence a tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Convenciéndola, haciéndola su, ¿verdad? Su siervo, más bien, ¿verdad? Y se rebela contra Dios final, queda desechado fuera y se pierde ese golpe de estado contra Dios, ¿verdad? Entonces, esa época, ¿verdad? Dios para quien hizo el infierno, para el diablo y sus ángeles, dice. Por eso ahí se ve, ¿verdad? La corrupción espiritual, ¿verdad? Del diablo y los ángeles corrompidos, ¿verdad? Entonces ellos nunca fueron tentados por nadie. Lucifer, ¿verdad? Solo cayó en su propio orgullo, en la corrupción. Caso de Adán y Eva, ¿verdad? Fueron tentados por el diablo, por la serpiente astuta, como dice Génesis capítulo 3, verso 1 hasta 6, ¿verdad? Están mostrando en qué proceso, ¿verdad? Y realmente primero Eva cayó en pecado, en su desobediencia, y Adán también, ¿verdad? Convencido por su mujer, en la cual está metido diablo con llena de mentira, ¿verdad? Entonces, final, por medio de ella, diablo convence a Adán. Y Adán, final, haciendo caso de la palabra mentirosa que sale de la boca de su mujer, Eva, él cayó en la desobediencia. Final, él cometió, ¿verdad?, grave pecado que es la desobediencia. Así que mal uso del libre albedrío de Adán era desobediencia. Esa desobediencia es el, ¿verdad?, pecado del ser humano. Primer hombre Adán y después todos los seres humanos nacen en misma condición como pecadores, ¿verdad? Por Adán, día con día ellos pecan, con rebeldía contra Dios y desobedecen contra la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Adán y el mundo entero son tentados por el diablo. Por eso el diablo es el gran causante de, ¿verdad?, toda esa maldad que se ocurre en el mundo, aunque son, ¿verdad?, por medio del ser humano, pero el diablo está manipulando encima. Entonces el diablo es el que domina el mundo entero como gobernante, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, el libro 1 Juan capítulo 5, ¿verdad? Versículo 20 dice ahí también, ¿verdad? Nosotros somos de Dios, dice, nosotros somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el bajo maligno? El diablo. Versículo 19 de 1 Juan 5, capítulo 5. Así está escrito, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Pues el mundo entero nace por un hombre llamado Adán, ¿verdad? El hombre Adán ya pecó contra Dios por la desobediencia. Fue desechado de Dios, ¿verdad? Entregado al diablo. Esta situación se llama muerto. Está muerto. Porque separado de Dios, quien es vida, separado de Dios, está entregado al diablo, que es la muerte. Entonces, ¿verdad? Y desde Adán, el mundo entero, ¿verdad?, está entregado al diablo. El diablo domina encima del mundo entero como príncipe de este mundo y Dios de este siglo, ¿verdad? Entonces, diablo es el que gobernante sobre el mundo entero. Pero Dios, antes de la creación del universo, Dios había hecho ya el infierno para quien, para el diablo y sus ángeles. Donde dice San Mateo capítulo 25 verso 41, Dios dice, ¿verdad? Ahí están hablando sobre juicio de Cristo, juicio de Dios, ¿verdad? Cuando Cristo regrese, se va a ocurrir el juicio, ¿verdad?, ante todos seres humanos, ¿sí? Entonces los justos a la derecha de Cristo, el mundo entero, y pecador, ¿verdad?, a la izquierda. Así que se dividen, ¿verdad?, por la medida
de ser justo o pecador, renacido o no renacido, salvo por la fe o no. Depende de eso, ¿verdad? Se dividen por dos grupos. A la derecha, los justos, los pecadores, que son, ¿verdad? Cabrito, a la izquierda del rey. Así que los justos se llaman las ovejas, los pecadores se llaman los cabritos. ¿Sí? San Mateo dice, San Mateo capítulo 25 dice esta palabra, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida va a ocurrir, ¿verdad? Poquito voy a leer para que entiendan mejor. San Mateo capítulo 25 verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces todas las ovejas que son justo a la derecha, todos los pecadores a la izquierda, ¿verdad? A los de la derecha, a las ovejas, ¿qué dirá? San Mateo capítulo 25 verso 34 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El mundo de Dios, el reino de Dios está preparado para los justos. San Mateo capítulo 13, versículo 43 dice también, ¿verdad? Hablando sobre el regreso de Cristo y sobre su juicio. Entonces los justos, no pecadores, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, dice. Así que el reino de Dios está preparado para los justos, para las ovejas. El que tiene oídos para oír, oiga, dice, ¿verdad? Así que el reino de Dios está preparado para los justos, para los santos, para los hijos de Dios. ¿Sí? Por eso acá dice San Mateo capítulo 25, verso 34, así, ¿verdad? Entonces el rey Cristo, ¿verdad? Dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Para ellos está preparado el reino de Dios, para los justos, para las ovejas. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Alguno que vaya al infierno es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que dice en el libro, verdad? En 1 Corintios, no, en 1 Timoteo, verdad? Capítulo 2, verso 4. Ahí está mencionando la voluntad de Dios para con todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Que vayamos al infierno? Nunca. La voluntad de Dios, obviamente, ¿verdad? Que vayamos al reino eterno, reino del cielo, ¿verdad? Así dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, el cual, así es, Dios nuestro Salvador, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es la voluntad de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Eso es lo que Dios quiere con todo amor, con todo corazón. Así que el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos, ninguno sea excepto. Todos los hombres, desde Adán hasta el último ser humano que nace en el mundo, que sean salvos. Eso es la voluntad de Dios. ¿Qué dice San Juan capítulo 3, verso 16? De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nuestro Señor Jesucristo ama al mundo entero. ¿Qué quiere? Amando al mundo entero. Que sea salvo todo, total del mundo entero sea salvo y entre al cielo, que vaya al cielo. Eso es la voluntad de Dios. Así que el reino de Dios está preparado, ¿verdad? Para todos seres humanos que vaya al cielo. Pero ¿en qué condición puede? Siendo renacido, siendo salvo del pecado. Porque en el cielo santo no hay nada pecado. Dios santo, santísimo, su lugar en el reino eterno, imperio eterno es santo. Todos los ángeles quienes están junto con Dios son santos. Siendo pecadores, con su pecado no puede aterrizar hasta el reino de Dios. Por eso Dios manda como única condición para entrar al reino de Dios es ser salvo, santo, limpio de los pecados. Para esto Cristo vino hace 12,000 años. San Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará luz un hijo, y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Con qué fin Cristo vino hace 2000 años aquí en la tierra, encarnado Cristo, siendo Dios, Rey de Reyes? El Dios Santísimo, ¿por qué Él fue encarnado? Con un único propósito: morir por todo nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Por eso Cristo nace con un cuerpo, pero sin pecado. Por eso fue bautizado por Juan Bautista como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, antes de entrar en el agua para ser bautizado. Él, ¿verdad? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ya fue bautizado por Juan, sale como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso, por su primer bautismo, encargó el pecado del mundo en su cuerpo. Toda la deuda de nosotros, que es nuestra deuda, nuestro pecado. Como dice Padre, oración, ¿verdad? Padre nuestra. Ahí dice, danos, no dice, el pan diario. Y perdónanos nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso nuestra deuda que tenemos nosotros ante Dios y que es el pecado, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo en su cuerpo sin pecado, cargando el pecado del mundo entero, Él fue para llegar a ser bautizado en segunda vez, ¿verdad? ¿Cuál es su segundo bautismo? Ya zambullarse en agua, no. Primer bautismo en agua para quitar el pecado del mundo como Cordero de Dios. En segundo bautismo en su sangre, Él derramó su sangre y fue bautizado en su sangre en la cruz. ¿Con qué fin? Para cancelar la paga del pecado del mundo entero que Él ya se encargó en su cuerpo final, ¿verdad? Por eso Cristo antes de morir dice, consumado es. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese fin, Cristo, ¿verdad?, a salvar al mundo, Él, el Padre Dios, entregó su unigénito llamado Jesús, para que Él muriera cargado nuestro pecado en la cruz, por lo cual viene la salvación para todos seres humanos. ¿De quién pecado Cristo cargó el pecado del mundo entero? ¿Quién fue excepto? Nadie. Por eso dice la Biblia, San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. No pecado de los ángeles, pecado del mundo. Pecado de los judíos, sí. Pecado de los gentiles, también. Porque el mundo entero se encuentra dos tipos de, ¿verdad?, personas. Pueblo escogido, judío. Pueblo no escogido, ¿verdad?, gentiles. ¿En qué sentido escogido? ¿Para llevar al cielo? No. ¿Para ir al cielo? No. 4 grandes razones, ¿verdad? Fue escogido el pueblo de Israel, ¿verdad? Primero, como testigo de Jehová, como dice Isaías capítulo 43. Segundo, para escribir la Biblia, como dice Romano capítulo 2. Y tercer, ¿verdad? Y el propósito era para que Cristo, ¿verdad?, naciera en el mundo con cuerpo, ¿verdad? Para dar matriz a Cristo, ¿verdad? Y también está escrito esto, Romanos capítulo, ¿cómo se llama? Romanos capítulo 1 y también 13 está hablando de este detalle. Y debe como ejemplo, ¿verdad? Como 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? No, 2 Corintios capítulo 11 está hablando como ejemplo. Caso de judío, ¿verdad? Por 4 razones fue escogido por Dios, ¿verdad? Como testigo de Jehová para escribir la Biblia. Tercero, para dar matriz en el nacimiento de Cristo. Y tercer, y ya cuarto, ¿cuál? Para que sea ejemplo, ¿verdad?, para todos los gentiles. Pueblo de Israel no fue escogido, ¿verdad?, para ir al cielo directo, no. Ellos son escogidos de Dios, por eso va a ir al cielo como ellos creían. Somos descendencia de Abraham, por eso nosotros siempre vamos a ir al cielo como pueblo escogido de Dios. Desde el nacimiento no somos de fornicación, sino de nuestro Dios, como hijo de Dios nacimos. Mentira, equivocado. Ningún ser humano nace como hijo santo de Dios, solo único. Jesucristo encarnado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, nace de Virgen María, porque fue concebido por Espíritu Santo. Por eso Cristo no ocupa renacer, porque ella nace santo, pero todos seres humanos, excepto Jesucristo, todos ocupamos ser renacido, porque primero por Adán nacimos bajo pecado, con el pecado, como pecadores. Como dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo
por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso seres humanos sí o sí tienen que ser renacidos para que puedan entrar al cielo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que sea todo el mundo sea renacido. Porque Cristo cargó el pecado del mundo entero, de todos seres humanos, pasado, presente y futuro, todos seres humanos cuyos pecados fueron llevados por Cristo, Cristo canceló. Cada uno entonces por la fe, oyendo el Evangelio, tiene que recibir la salvación por la fe en el Evangelio de la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo, para que esté acondicionado para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Si no, no puede. Pero la voluntad de Dios que el mundo sea, todo el mundo sea salvo completamente. Pero no todos quieren, porque ahí está también aplicando el libre albedrío de seres humanos. Aunque Dios ama el mundo entero, pero Dios no obliga a uno que viva con él, conviva con él, ¿verdad? Aunque un hombre ama tanto a una mujer, ¿verdad? No puede obligarla, no puede violarla, ¿verdad? Llevándola en una isla inhabilitada que viva él con ella con él solamente. Eso es crimen, muy grave, ¿verdad? Secuestra, encuestra se llama, ¿verdad? Esto, secuestra, ¿no? Sí, secuestra, se llama. Se trata, es de reo, gravemente, ¿verdad? Es una violencia y también, ¿verdad? Secuestra a la persona, se trata como pecado muy grave. Nuestro Dios, absolutamente caballero. Él ama al mundo entero. También Él quiere que el mundo ama a Cristo también. Por eso, por siendo salvo, final que vuelva a Cristo, para que puedan vivir juntamente con Él en el reino de Dios. Pero uno no quiere, entonces no puede, ¿verdad? No quiere, entonces no puede tampoco. Entonces al final uno no acepta, pero esta salvación tan grande hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿con quién uno tiene que convivir? Con el diablo, en donde en el fuego eterno. Por eso existe, ¿verdad?, algunos seres humanos que caen al fuego eterno juntamente con el diablo, porque no creyeron, no recibieron la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo con su gran amor infinito. Por eso acá, San Mateo capítulo 25, verso 41, caso de que uno no se entrega, ¿verdad?, en ese grupo de ovejas, siendo renacido, final, ¿cómo termina? Como cabrito, ¿verdad? Como pecadores, ellos terminan final, ¿verdad?, expulsados fuera. Por eso acá dice San Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues aquí se menciona el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿para quién Dios hizo el infierno y el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Entonces Dios, ¿verdad?, hizo ya el infierno, el fuego eterno, antes de creación del universo. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pues el infierno no se incluye en la creación de Dios por 6 días. Porque el infierno exclusivamente Dios hizo al diablo, Lucifer, Satanás, ¿verdad?, y sus ángeles, ángeles corrompidos, ángeles caídos. Un tercer parte de la estrella de Dios, ¿verdad?, se corrompió, ¿verdad?, juntamente con el diablo, Satanás, Lucifer. Por eso para ellos Dios hizo el infierno, porque ellos nunca se van a arrepentir. Por eso tan, ¿verdad?, terrible, ¿verdad?, corrupción espiritual, ¿sí?, por su propia voluntad. No fue tentado Satanás, sino por su orgullo. Se hundió en su propia corrupción final. Nunca existe arrepentimiento en ese sentido. Por eso Dios inmediatamente hizo el infierno, fuego eterno, para quemar al diablo y sus ángeles, ¿verdad? Aún Dios los usa, ¿verdad?, el diablo y los ángeles, aunque son rebeldes contra Dios, nunca se sujetan a la voluntad de Dios, ni quieren tampoco. Por eso siguen de rebelde diablo, como ve el mundo entero. Toda la cosa que Dios ordena según toda su verdad y su amor. Diablo, tú eres la cosa, tú eres la cosa, ¿verdad? Por eso hoy en día ustedes pueden ver el mundo entero está bien violento y también ilógico también. Y contra naturaleza está ocurriendo miles y miles de cosas.
¿verdad? Según la ley, según educación también hoy en día, ¿verdad? El diablo está dominando el mundo entero, ¿verdad? Desde política hasta, ¿verdad? Última, ¿verdad? Seres humanos que nacen en el mundo bajo dominio del diablo. Por eso, diablo en su cobertura está, ¿verdad? Y dominando y transformando hasta naturaleza de Dios en, ¿verdad? Contra naturaleza final. Diablo es el que está aún trabajando. Él sabe que se va a ir al fuego eterno final. Por eso él tiembla ante Cristo. Porque sabe que ya existe el infierno, fuego eterno, donde será atormentado el diablo, ¿verdad? Mucha gente piensa, diablo es guarda del infierno. No es guarda del infierno. Diablo es el que sufre en el medio del infierno. Él con su propia boca final comerá y reconocerá de que Cristo es el Señor, más bien él va a decir. Por eso toda la boca dice, toda la boca confesará, diciendo que Cristo es el Señor. Aquí en la tierra si no, entonces en el infierno sí. ¿En qué opción mejor? Reconocer a Cristo como el Señor verdadero y el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí mejor. Siendo salvo, renacido, final, entra al cielo. Si no, con su rebeldía hasta donde llega el fuego eterno. Ahí sí o sí va a reconocer con corazón quebrantado, sufriendo en el medio del fuego para siempre. Y final le reconoce que es el Cordero de Dios. Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de Reyes final, ¿verdad? Uno final con corazón quebrantadísimo reconocerá ese punto. Por eso, final, ¿verdad? El fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles, dice. San Mateo capítulo 25, verso 41 dice. Pero lamentablemente muchos seres humanos que rechazan el evangelio de la salvación de Cristo, juntamente con el diablo y demonios, ¿verdad? Los ángeles corrompidos se van al fuego eterno. Porque ellos quieren, ellos rechazan la mano de Cristo, la salvación hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, y realmente, y Él, ¿verdad? Infierno, fuego eterno fue hecho no para seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles, pero entre los seres humanos, ¿verdad? Muchos que no reciben la salvación por gran amor del Señor, final, juntamente con el diablo, se va ¿a dónde? Al fuego eterno. Ese es el destino final de ser pecadores. Por eso acá, San Mateo capítulo 25, verso 46, dice una palabra así: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los pecadores pertenecen al diablo, los justos pertenecen a Cristo. Justo como Cristo tiene que ser justo, justo verdadero, y pecadores, ¿verdad? Todos los pecadores pertenecen al diablo. Por eso ustedes mismos autochequean. ¿A dónde van si mueren, verdad? ¿Al cielo o al infierno? Si ustedes son justos como Cristo, limpiados, renacidos, santificados total como Él. Sí, entonces, por su, ¿verdad? Fe, sí pueden entrar al cielo. Pero tienen fe en que ustedes son pecadores. Por esa fe, también va a ir al infierno también. Por eso es importante que sea su conciencia convencida por el evangelio verdadero, por la verdad, para que sientan libertad de todos sus pecados. Como dice San Juan 8, verso 32, conoceréis la verdad os hará libre, dice. Importante, ser libre de todos los pecados, para que se selle con el Espíritu Santo y que pueda entrar al reino de Dios. Judas dice, Judas, único capítulo, ¿verdad? Antito del Apocalipsis, se encuentra un capítulo, ¿verdad? Que se llama San Judas, ¿verdad? Judas, sería apóstol Judas, ¿verdad? San Judas, verso 6 dice una palabra: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para aquel juicio del gran día, dice. Pues aquí están hablando a los ángeles, ¿verdad? A los ángeles que no guardaron. ¿Quién es el diablo y sus ángeles? Los ángeles que no guardaron su dignidad, su posición, su lugar. Si Dios hizo a los ángeles, ¿verdad? Como sirviente, ellos tienen que estar como sirviente. Como otros ángeles que son, ¿verdad? Santos. Pero ellos nunca se revelan para ser como Dios, jamás. Pero Lucifer se equivocó por su altivez, ¿verdad? Y también un tercer parte de ángeles
se corrompieron, creyendo que Lucifer va a ser más que Dios final, ¿verdad? Entonces, por causa de esa rebeldía y su altivez, ellos, ¿qué pasaron? No guardaron sus dignidad, sus lugar, sus posición. Así que no se sujetaron a Dios final, ¿verdad? Por su libre albedrío final cayendo en su altivez, final se corrompen total y final que ya resulta a ellos, por su altivez y por su rebeldía, y los ha guardado bajo oscuridad, dice, bajo oscuridad. ¿Cuál es la oscuridad? Sin luz. La oscuridad significa sin luz, ¿verdad? ¿Qué es el frío? Un científico, ¿verdad? Genio llamado Einstein, ¿verdad? Alemán. Un científico alemán. Un día, ¿verdad? Y conceptó, ¿verdad? De qué es el frío. El frío es ausencia del calor. Tiene razón. El frío es ausencia del calor. ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de la luz. ¿Quién es la luz? Dios es la luz. Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, diablo como que se rebeló y rechazó a Dios total, ¿verdad? Queriendo ser más que Dios final. Entonces en el diablo no hay verdad, no hay luz, absolutamente. Por eso el diablo está encerrado total en la tiniebla, bajo la tiniebla, bajo la oscuridad. Como dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Así que el diablo nunca puede ser libre, ¿verdad? Nunca puede ser santo, nunca pueden volver a Dios jamás, nunca puede entrar al reino de Dios como antes, nunca se recupera. Una corrupción, ya eterno castigo. Eso es contra Satanás y el diablo. El diablo, ellos saben muy bien este punto. Por eso, diablo, ¿verdad? Son quienes mejor creyente más bien. Diablo nunca niega la existencia de Dios, ¿verdad? Por su mentira, aunque hacen, ¿verdad? Ateísmo, ¿verdad? Para engañar a ser humano, ¿verdad? A ser humano, diablo hace ateísmo. ¿Quién es el protagonista de ateísmo? Diciendo que Dios no existe, el diablo, sabiendo que el diablo existe, Dios puramente existe. Por eso el diablo engaña por medio de ateísmo a seres humanos que son ciegos, medio ciegos. Entonces muy fácil engañar a los ciegos, ¿verdad? El diablo es de la tiniebla, bajo la oscuridad. No tiene nada luz ni vida. Entonces toda la vida, mientras existe aquí en la tierra, ¿verdad? Antes de entrar al fuego eterno, diablo siempre engaña a la gente con llena de mentiras, siendo puro creyente, ¿verdad? Como dice Santiago capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe. ¿Sí? Tengo obras y yo tengo obras. Y muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe con mis obras. 19. ¿Tú crees que Dios es el uno? Bien también los demonios creen y tiemblan. Aquí está hablando, ¿verdad? Demonios. Los demonios creen que Dios es uno, único Dios. Diablo inventa, ¿verdad? Millones, más bien billones dioses falsos inventan. ¿Verdad? En cada país tiene sus dioses. Aquí en Costa Rica muchos santos, muchos dioses, muchos ángeles inventados por el diablo. En Japón también, ¿verdad? Más de 3 millones de dioses. En India, ¿verdad? Como más de 80 millones de dioses. Se encuentran mucho más, ¿verdad? En Corea también muchos dioses. En China, en Japón, en todo lado. En Europa también muchos dioses. En América, en los Estados Unidos, muchos dioses según ellos. Por eso se inventan muchísimo dioses. ¿Quién inventa? Diablo, demonios, sabiendo que Dios es el único. Ahí está rebeldía y mentira total de Satanás. Sabe y cree que los demonios, que Dios es el único. Pero el diablo inventa muchos dioses. ¿Con qué fin? Con su rebeldía engañar al mundo y destruirlo total. Por eso ahí nace ateísmo por el diablo, con llena de mentira. ¿Quién es estafador? Estafador cuando estafa a alguien, ¿verdad? Sabe que le está estafando, ¿sí o no? Porque sabiendo que no es así, pero dice que así es, ¿verdad? Entonces, uno que estafa, ¿verdad? Sabe que está estafando a esa persona, es victimizado para sacar dinero de ellos
¿verdad? Para robar cosas de ellos, así una cosa estafador, ¿verdad? Sabiendo que le están mintiendo. Esa técnica viene del diablo final. Diablo sabe que existe Dios, pero diablo mete mentira en la cabeza de uno para que crean ese ateísmo, ¿verdad? Para que tengan y crean en ateísmo necesitan mucha fe. Por eso mucha gente hoy en día lleva, ¿verdad? La fe ciega. Fe ciega lleva para creer en ateísmo presentado por el diablo, ¿verdad? Creen ciegamente en una teoría de ateísmo. Mucha fe tienen más bien ellos, como que creen en evolución. Para creer, ¿verdad?, en la evolución se necesita mucha fe ciega, porque científicamente totalmente contradictoria es evolución. Nunca, ¿verdad?, físicamente no se, biológicamente no se prueba jamás evolución. Mecánicamente tampoco y tampoco, ¿verdad?, médicamente tampoco. Creo que en 1989, creo, ¿verdad? Apenas ese tiempo ya China comunista, ¿verdad? Empezó a abrir su portón para no morir de hambre, ¿verdad? Ellos ya parcialmente abrieron sus portón económicamente. Aún ellos, ideología, ¿verdad? Que ellos llevan es comunismo todavía, puro comunista. Por eso ahora Hong Kong está sufriendo tanto, ¿verdad? Debe haber sido entregado desde el año 2000. Estaba bajo dominio del régimen, ¿cómo se llama? El demócrata, ¿verdad? Bajo Inglaterra, ¿verdad? Ellos estaban muy bien, felices, vivían muy bien. Pero desde el año 2000, según contrato que se habían hecho anteriormente, ¿verdad? Por dos gobiernos, ¿verdad? Gobierno de Inglaterra y el de China. Final, ¿verdad? Hong Kong fue entregado en China, hasta hoy está sufriendo. Porque China, aún según su ideología, ¿verdad? Comunismo, entonces quiere gobernar según el régimen comunista, ¿verdad? Sobre Hong Kong. Por eso Hong Kong se está rebelándose hoy en día, ¿sí? Así es China. Llevan aún, ¿verdad?, teología de comunismo. Pero para no morir ellos abrieron un poquito, ¿verdad? Para ganar dinero, para no morir de hambre. Ese tiempo un médico chino, ¿verdad?, siendo pariente de un congregante de nuestra iglesia allá en Corea, mientras yo estaba ahí trabajando como evangelista en esa época, ¿verdad? 1989. Él era médico. Estaba lavado de cerebro total. Claro que sí, somos de mono. Claro que sí, somos evolucionados de mono. ¿Verdad? Estaba así culcada en su cabeza totalmente. Él siendo aún médico. Pero yo le pregunté, entonces, ¿usted cree que de una especie a otra especie puede evolucionar entonces? Mono es una especie, ser humano también otra especie. Cada uno tiene, ¿verdad?, manejo diferente, ¿verdad?, cantidad de cromosomos de ADN. Entonces, ¿usted cree que se cambia? ¿Cuánto mono tiene cromosomo de ADN? ¿Cuánto tiene ser humano, ¿verdad?, cromosomo de ADN? Él quedó impactado. Sí, claro que sí, no se puede, ¿verdad? No se pueden brincar de una especie a otra especie, no se puede. ¿Cómo usted cree que mono se hace como ser humano evolucionado? Como médicamente si eso se prueba, no, dice. Entonces, él quedó cerrado boca final, ¿verdad? Así él tenía mucha fe en evolución, tenía mucha fe en ateísmo. Eso es la fe ciega total, sin probación para nada, ¿verdad? Creen directamente ciegamente en la mentira del diablo. Está sujeto a Satanás, más bien así una forma. ¿Cuánta gente están hoy en día? Hasta testigos de Jehová, ¿verdad? Solo creyendo que Dios es amor. Solo Dios es amor, Dios es justo, Dios consumador, dice. Cuando Dios ve pecado, ¿verdad? Hasta su Hijo no perdona, ¿sí o no? Hijo Jesucristo, por cuánto tiempo, ¿verdad? Estaba orando ante el Padre 3 veces. Cada oración del Señor Jesucristo siempre fue cumplido. Cuando usted ve, ¿verdad?, San Juan capítulo 11, Cristo, antes que resucitar a Lázaro, orando brevemente, dice, doy gracias al Padre por haberme oído. Dice, terrible, ¿eh? Terrible, ¿verdad? Doy gracias al Padre por haberme oído. Lo que pido no es para mí, sino por todo lo que está rodeando alrededor de mí, para que ellos crean que soy enviado de mi Padre. Cristo, ¿verdad?, antes de pedir, haga por favor, Dios, haga por favor que resucite este hombre que está muerto, Lázaro. Como hoy en día muchos pastores, ¿verdad?, gritando y saltando y también, ¿verdad?, y realmente como pegando gritos, ¿verdad?, para que como si fuera Dios sordo.
¿eh? Cristo sencillamente, ¿verdad? Silenciosamente, Padre, te doy gracias por haberme oído. Esto es lo que yo pido, es para todos ellos que están aquí, para que ellos crean que yo soy enviado tuyo. Sencillamente Cristo oró así y destapando, ¿verdad?, la tumba donde está Lázaro, Señor, manda corta palabra. Lázaro, ven fuera. Salió, sencillamente salió. Él es el que había dicho anteriormente, ¿verdad?, en el principio de la creación, sea la luz y fue la luz. Que haya expansión para dividir agua de arriba y de abajo. La tierra produzca todas plantaciones, ¿verdad?, que llevan sus semillas y sus frutos. Se fue eso. Haya, ¿verdad?, estrella en la luna y el sol. Sí fue así. ¿Verdad? Vuela aves en el aire. Se hizo así. Y que nadie, ¿verdad?, todos seres vivientes en agua. Sí fue así. ¿Verdad? Fue hecha, dice todo, ¿verdad?, de bestia, con polvo de la tierra, ¿verdad? Y animales y reptiles y insectos y también, ¿verdad?, hasta y ganado, ¿verdad? Y final del tiempo Dios hizo al hombre y mujer. Primero al hombre de polvo de la tierra, Dios con cosilla de hombre hizo una mujer, ¿verdad? ¿Qué no fue eso? Todo fueron hechos según su palabra. Cristo es el verbo, aquel verbo que ha hecho el universo con su palabra, ¿verdad? Él dice lo mismo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro no discute con Cristo. Señor, yo estoy muerto, ¿cómo yo puedo salir? Yo estoy atado, ¿cómo yo puedo salir? Yo estoy vendado, ¿cómo yo soy momia? No puedo salir, estoy atado. ¿Dice eso? No. Jesucristo dice, Lázaro, ven fuera. No hay discusión. Salió fuera. Ese es el poder de la palabra de Cristo. ¿Me explico? Sencillo. Bien sencillo, ¿verdad? Entonces, y nuestro Señor Jesucristo, siendo Él, ¿verdad?, verbo, Él es el único. Y también, ¿verdad?, el único Dios. El diablo lo conoce muy bien. Pero hoy en día, ¿cuánta gente quiere discutir con la palabra de Dios? Viendo hasta ahora está cumpliéndose al pie de letra. ¿Por qué están ustedes sufriendo tanto, ¿verdad?, por la pandemia? Dios había dicho, San Mateo capítulo 24, que iba a pasar esto, ¿verdad? Y realmente se va a oír, ¿verdad? Y habrá guerra y rumores de guerra, ¿verdad? Y también muchos dirán, ¿verdad?, y como falso profeta diciendo que eran Cristo también, ¿verdad? Y también de reino contra reino y nación contra nación. Guerras entre países, ¿verdad? Reino contra reino, nación contra reino, nación contra nación. Eso significa huelga. Conflicto interno, ¿verdad? Todos los países están sufriendo por manifestación, huelga de pueblo, ¿verdad?, contra su propio gobierno. Se está ocurriendo en todo el mundo entero demasiadamente. Y también, ¿verdad?, habrá terremotos en diferentes lugares, hambruna toda parte del mundo, sí, se está ocurriendo, ¿verdad? Y pestilencia toda parte del mundo. La pandemia, esa pandemia coronavirus, ¿verdad? Y es como debe haber pasado muchas pandemias, muchas, ¿verdad?, y virus contagiosos, ¿verdad?, mundialmente. Y SARS, y MERS, y también también, ¿verdad?, también había, ¿verdad?, muchos gripe y también como influenza y también, ¿verdad?, gripe aviar. Y así, ¿verdad?, mucha forma de virus se está atacando contra el mundo. Ahora ya el coronavirus se está expandido en el mundo entero. ¿Sí? Ahora están llegando ya muertos, ¿cuántos son? Casi 10 millones de habitantes están muriendo ya casi. Puede ser mucho más, porque ahora segunda onda mucho más grave que primera onda. Entonces, ¿qué? Mucho más víctimas, mucho más muertos, mucho más sacrificio se va a quedar. Terminaría con segunda onda de contagio, no, tercera onda mucho más alta todavía. Pero cuando ya empezó a iniciar, ¿verdad?, muchos científicos empezaron a contar, algunos que son matemáticos también calculan, pueden llegar, ¿verdad?, como 50 millones de personas pueden morir también, dicen. O más todavía, ¿verdad?, dice. Ahora pasando un poco más, otra, ¿verdad?, enfermedad, otra, ¿verdad?, pandemia, peor que la que pasa ahora también. Dios dijo que iba a pasar. Así que la palabra de Dios nunca cae. Al pie de letra se cumple 100%. Como recién ya mostré, ¿verdad?, San Juan 11, Cristo dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, salió. Dijo y fue hecho.
Eso es la palabra de Dios. Hacer existencia del infierno, Dios dijo muy repetidamente. ¿Por qué Cristo tiene que morir si no existe el infierno? Si no existiera el infierno, ¿verdad? ¿Para qué Cristo hubiera muerto en la cruz, derramando la sangre, con toda su sangre, con pena y dolor y vergüenza, saliendo del trono glorioso del reino eterno, ¿verdad? ¿Por qué Cristo tiene que abandonar su gloria, tiene que abandonar su trono? ¿Y? Separado del Padre Dios, porque llega aquí en la tierra encarnado, cargado del pecado del mundo, menospreciados, y hasta morir en la cruz irremisiblemente. Él oró 3 veces al Padre: Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esa copa de tu ira, ¿verdad?, sobre mí, porque soy Cordero de Dios que cargué el pecado del mundo, ¿verdad? Si puede pasar esa copa de ira, hágamelo por favor. 3 veces Cristo oró, pero Padre ignora total. Por eso Cristo al final decide, ¿verdad?, ya ser entregado, porque sabiendo que iba a llegar Judas Iscariote para entregárselo a los soldados romanos, ¿verdad? Cristo espera que llegara. El final, besándolo, entrega a Cristo. Cristo dijo a Judas: tú besándome me entrega a ellos, dice. Cristo ya sabe todo, ¿sí o no? Con su propia voluntad, Cristo llega a ser entregado por Judas Iscariote en la mano de romano, y pasa a Poncio Pilato, final con amenaza de todos los judíos que querían rebelar contra Poncio Pilato, no la matara, ¿verdad? No lo matara a Cristo. Final, Poncio Pilato, lavando su mano, entrega a Cristo, ¿verdad?, según deseo de ellos, que querían matar a Cristo crucificándolo. Final, Cristo fue crucificado y murió en la cruz. Pregunto, ¿por qué? Si no existiera el infierno, ¿por qué Cristo hubiera venido aquí en la tierra? Si no existiera el infierno, fuego eterno, donde sufrir para siempre ustedes y el mundo entero. Cristo, ¿por qué sufrir tanto, siendo mismo Dios, creador del universo? ¿Por qué fin? ¿Por qué idea? ¿Por qué Cristo tiene que ser sufrido tanto en el medio del fuego? Si no existiera el fuego eterno, ¿a dónde van todos seres pecadores? ¿Con qué fin Cristo tuvo que morir en la cruz así cruelmente? Para liberarnos, para pagar la paga del pecado del mundo entero, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Por eso uno, observando bien la muerte de Cristo, se nota que existe un castigo terrible, mucho, pero mucho más que peor, ¿verdad?, que el fuego eterno, que en la crucificación. Es el fuego eterno final. Destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, mínimo, comparando a los que, ¿verdad?, el infierno a donde van a caer todos los pecadores. Por eso primero el infierno, fuego eterno, para estar preparado para el diablo y sus ángeles antes de la creación del universo, que fue hecho por 6 días, ¿verdad?, para el ángel rebelde, Lucifer, hijo de la mañana, y tercer parte de ángeles corrompidos juntamente con él. Para ello Dios hizo el infierno antes de la creación del mundo por 6 días. Pero lamentablemente Adán fue hecho en 6º día, conociendo, instruido bien por Dios. No comerás del árbol de la ciencia, viene del mar. El día que comeres, ciertamente tú morirás. Final tentada, ¿verdad? Eva primero cayó en pecado, y después por ella Adán en pecado por su desobediencia. Están muertos. ¿Están muertos qué significa? Ellos están entregados al diablo, que es la muerte final. Separados de Dios Santo por su pecado, ellos están entregados en el diablo. Diablo, por eso se hace Dios de este siglo, príncipe de este mundo. Cuánta gente nace hasta hoy y que mueren también. Por eso cualquier persona con pecado ya está sujeto a Satanás. Y mueren con pecado, ya está listo, destinado para ir al fuego eterno, a donde caen diablo y sus ángeles, ¿verdad? Al fuego eterno están destinados todos seres pecadores al final. ¿Sí? Para evitarlo al mundo entero, para hacerlo evitar ¿verdad?, caída del mundo entero, al mundo entero, ¿verdad?, del fuego eterno, ¿verdad? Cristo vino a morir. Por eso Cristo es pararrayo. Conoce pararrayo, cuando levanta, ¿verdad?, cualquier cantidad de constructores, levanta edificios bien altos, siempre a su cumbre, ¿verdad?, que pone pararrayo. Puro cobre, ¿verdad?, grueso, ¿verdad?, saliendo, ¿verdad?, poniendo, ¿verdad?, bien
saliente, ¿verdad? Bien largo, para jalar rayo. ¿Y llevar a dónde? A la tierra. Eso se llama earth, o tierra se llama, ¿verdad? Jalando esa energía de rayo que es tan destructivo contra este edificio, ¿verdad? Ese pararrayo jalándolo lleva a la tierra para nutrizarla, para evitar la destrucción del edificio. Nuestro Señor Jesucristo funcionado como para rayo. Antes que cayera ira de Dios sobre usted, sobre mí, sobre el mundo entero, Cristo fue como para rayo, absorbió toda ira de Dios sobre nuestro pecado, que Cristo ya cargó en su cuerpo. Por eso su cuerpo fue derrotado total, derramando la sangre. Si no, todos seres humanos se van donde al fuego eterno. Esto es la maldición. Génesis capítulo 3, verso 17 dice: Dios dijo al hombre: por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué es la maldición que cayó? Por él, a la tierra, al mundo entero. Todos seres humanos nacen con pecado, pecan toda la vida y mueren en condición de ser pecadores. Maldito se llama esto. ¿A dónde van? Al fuego eterno. Por eso San Mateo 25, verso 41, cuando Dios habla con los de la izquierda, Dios, el rey, dirá a los de la izquierda, que dice: apartaos de mí, maldito, dice, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno, fuego eterno, existe. No solo nuestro Dios, solo amor. Dios es consumador por el pecado. Dios nunca perdona el pecado. Sí o sí castiga donde está pecado. Por eso el Padre no perdona a su Hijo hasta matarlo, irremisiblemente castiga por causa del pecado. Porque Dios es justo, no solo amor, sino justo también. Siendo el juez justo, rectamente y estrictamente Él castiga sobre el pecado. ¿Verdad? Ahí está nuestro Dios, con dos características muy grandes: el amor y el justo. El amor y consumador también. ¿Verdad? Por eso, para salvarnos del fuego eterno, por eso Cristo quiso salvarnos del pecado, porque por el pecado todos los seres humanos se van al fuego eterno. Dios no mira la cara de nadie. Según su medida, según su palabra, Él juzga, porque juez justo toma su medida, solo su palabra, su ley, nada más. San Mateo 7, verso 21, por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos demonio afuera en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, Cristo dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿En qué condición uno puede entrar al cielo? En hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? San Juan 3, verso 3 dice, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no nacer de él nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no nacer del agua viva, palabra de Dios, no es bautismo en piscina, en río, no. Ese agua viva se llama palabra de Dios, ¿verdad? Por eso, Señor dice, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no nacer del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ser renacido, lavado todo su corazón de todo lo pecado por la palabra de Dios, que es el evangelio de la salvación, y segundo, sellado con el Espíritu Santo. En esta condición, uno sí puede entrar al reino de Dios, porque obediente a la voluntad del Padre que está en los cielos, si no, no puede. Por eso el infierno fue hecho antes de la creación del universo. ¿Para quién? No para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Pero por causa de la desobediencia de Adán, viene, ¿verdad?, maldición, generación a generación, hasta la última persona que nace en el mundo. Todo el mundo nace con pecado, ¿verdad? Todo el mundo nace ya con el pecado. Por eso cada uno ocupa ser renacido por Cristo Jesús, siendo santificado, justificado, limpiado
por la fe, por la sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces uno sí puede entrar al reino del cielo. ¿Qué es el infierno? Fuego eterno, que se llama la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, verso 14 dice, hablando segunda resurrección de seres humanos pecadores, ¿verdad? Y se confronta ante Cristo, segunda palabra tal como está escrita en los libros, que son Santa Biblia, y Señor juzga a todos los pecadores que se resucitan en la segunda resurrección, según tal como está escrito en la Biblia. Todos que son culpables, ¿verdad?, fueron lanzados al lago del fuego, dice. Por eso, el Apocalipsis capítulo 20, verso 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego, que es la muerte, dice, segunda muerte, ¿verdad? Por eso, cualquier cantidad de personas con pecado se van al fuego eterno, no importa cuántos. Época de Noé, ¿verdad? 8 personas fueron salvados del diluvio, del agua. Todos los demás fueron muertos, sumergidos en agua. Dios no mira cantidad. En Sodoma y Gomorra, todos seres humanos que estaban dentro de ciudad Sodoma y Gomorra, todos sodomitas murieron. Solo 4 personas fueron salvadas. Hoy en día pasa lo mismo. Cualquier persona con pecado, nadie puede entrar al cielo. Todos se van al fuego eterno. Sean billones, o billones, o 1000 billones, o billones por billones. Con pecado todos se van al fuego, juntamente con el diablo. Existe el infierno, porque Dios lo hizo ya antes de la creación del universo para el diablo y sus ángeles, por causa de la desobediencia de los hombres también. Uno sí no se salva con el evangelio de Cristo y también se van al fuego, dice. Por eso es mentira, ¿verdad? Que diga alguien, ¿verdad? No existe el infierno porque Dios es amor. No, Dios es amor, por supuesto. Por eso mata a su hijo para salvar a usted, porque ama tanto a ustedes. Pero hasta matar a su propio hijo, Dios es consumador del pecado. Y fue justo. Como juez justo, nunca permite mínimo pecado. Por eso mató él a un Dios, ¿verdad? Mata a su unigénito llamado Jesús. Así, la justicia de Dios, ¿verdad?, está viva. Con pecado, nadie puede entrar al cielo por ser juzgado ante la justicia de Dios, ¿verdad? Siendo pecador, ¿todo a dónde? Al fuego eterno. Por eso, hoy en día, ante que Dios, ¿verdad?, quite la oportunidad, cada uno tiene que ser salvo de sus pecados para poder entrar al cielo. Para esto Cristo vino, para esto existe la iglesia verdadera, para esto existe la Santa Biblia también. Dios apoya a todos los seres humanos. Si quiere, Dios lo rescata. Y rechaza a propósito. Él elige camino al fuego eterno. Como muchos judíos quedaron así. Hoy en día muchos creyentes quedan así. Creyendo cualquier cantidad de doctrina falsa, creyéndola, ¿verdad? Rechazando la palabra de Dios. Al final uno elige el camino de la perdición por su propia voluntad. Muy cuidadosamente hay que tomar doctrina. Se está basada en la Biblia como, ¿verdad?, gente de Brea, ¿verdad?, gente de Berea. Ellos, ¿verdad?, primero antes de creer, chequeaban si tal cosa que si predica apóstol Pablo está escrita en la Biblia o no. Ellos chequeaban. Ellos son nobles, amador de su alma, que vale un montón. Así debe ser cada ser humano hoy en día también. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos.